anestésica mayor. Una profundidad anestésica mayor. O sea, como que estos pacientes con leve alteración cognitiva, como que son más sensibles al efecto de los anestésicos generales. Y efectivamente el primer autor es Rodrigo y bueno, fue en colaboración con el grupo de Patrick y Hugo Soulat, que es un alumno de él, y bueno, yo. Este trabajo surge a partir de esta primera pregunta que después la invertimos un poco, que el, primero nosotros nos enfocamos harto en estudiar delirium y delirium postoperatorio. Eh, Ahora yo he estado, no sé si me convence mucho seguir en esa línea porque el problema del delirium es que es muy poco objetivable. Se diagnostica a través de una herramienta, un cuestionario que está ultra validado y todo, pero uno como más científico, a uno le gustaría un valor más objetivo. Entonces depende mucho la manera de evaluar y cómo y todo, pese a que sea ultra confiable la herramienta. Y las tasas de delirium encontradas por nosotros no son tan altas como en otros lados. Yo aún no me lo explico, pero en el trabajo que hizo David Torres en la Santa María, que fue publicado en el Llama, en conjunto con el grupo que él trabaja, también encontró tasas bastante menores. Bueno, en fin, la cosa es que nosotros estábamos buscando patrones que indicaran qué paciente iba a ser delirium y quién no a nivel del electroencefalograma durante la cirugía. Entonces teníamos la señal cruda y habitualmente sabíamos que las señales procesadas indicaban que si un menor vis los pacientes tenían durante la cirugía, predisponían a delirium, y la señal cruda, si se analiza a través del dominio tiempo, o sea, se determina la tasa de supresión, a mayor tasa de supresión, a mayor incidencia de delirio. Nosotros nos fuimos por esta rama de que empezamos a estudiar el dominio de frecuencia, bandas de frecuencia, espectrograma y otros parámetros del análisis electroencefalográfico, y ahí está nuestra pregunta de qué ocurría ahí. Eh, y entonces diseñamos este estudio en que los pacientes el día de la cirugía le hacíamos un registro electroencefalográfico de 16 canales, no es ni SedLine ni BIS, que son 4 o 2 canales a nivel frontal, tanto en el pre e intraoperatorio. Y previamente nosotros le hacíamos un MOCA para evaluar el aspecto cognitivo, la figura complejo de Rey, no sé si la conocen, pero es realmente compleja y se correlacionó muy bien con el MOCA y ver si tenían delirium antes de la cirugía. Y lo seguíamos durante 5 días para ver si hacían delirium o no. Y a los 30 días le hicimos un MOCA a los pacientes que pudimos controlar. Y acá está, por ejemplo, un paciente, acá está el electroencefalograma conectado mientras operaban y ahí está la máquina de anestesia. Este tiene un software propio, un electroencefalograma muy recomendable. Si ustedes quieren comprar un Biosemi que es de alta calidad, fue recomendado por Pedro Maldonado, que es seco en EEG a nivel nacional y mundial. Y se registraba a nivel de en la preanestesia y registrábamos 2 minutos con ojos cerrados para evitar el ruido del pestañeo, y el intraoperatorio hicimos análisis a la hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, cuánto durara la cirugía. Y acá, por ejemplo, está la señal de 16 canales, 100 segundos, o sea, 1 minuto y un poco más, y se hacía el análisis espectral. Y acá este corte es por el filtro a los 40 Hz. No es que sea un artefacto ni mucho menos. Entonces ahí está el espectro de estos 16 canales. Ok, entonces nosotros pudimos, la instalación del EEG en el intraoperato, en el previo a la cirugía y todo, complicaba un poco el reclutamiento, por eso fueron tan pocos pacientes, pero finalmente encontramos cierto número de pacientes que no hizo nada cognitivo después y otro grupo sí hizo. Y al comparar eso, al comparar los que hicieron y no hicieron, encontramos que los pacientes eran mayores, tenían un MOCA menor, sin embargo las dosis anestésicas eran exactamente las mismas. Esa era la historia hasta ahí, pero nosotros dijimos, ¿y qué pasa si miramos la cuestión al revés?
si hacemos un análisis post hoc de los datos previos. ¿Y cuál fue este análisis post hoc? Es que miremos el nivel cognitivo preoperatorio, no el resultado postoperatorio, y vemos qué tal está su actividad electroencefalográfica durante la cirugía en el dominio tiempo, o sea, la banda de frecuencia, espectrograma. Que si existe ahí un lazo, una correlación. ¿Y qué encontramos? Tomando exactamente esos mismos datos, pero dándole otra mirada, nosotros pudimos dividir al grupo en alto moca y bajo moca. Alto moca y bajo moca. El punto de corte fue en base a lo que está reportado en el primer artículo donde Nasreddin, que publicó el moca, que es 25 más, alto moca, menos de 25, bajo moca. Y los de alto moca, le hicimos todas las típicas tablas de comparación a ver si se diferenciaban entre ambos dos grupos, y encontramos que los de alto moca, eh, contrario a lo que uno podría suponer, no tendían a ser incluso de menor edad. No dio significativo, pero yo creo que por el tamaño muestral tampoco es, esto es que no, los grupos son comparables en la edad. No, perdón, el bajo moca era un poco mayor, era un poco mayor. Ahí me confundí, perdón. De hecho, la primera versión está al revés, por eso me confundí. Eh, que fue un error de tipeo. Entonces los de bajo moca tenían un poco más edad, 70 versus 74. Pero dado el tamaño muestral, como les digo, no es tan significativo. El moca en sí, los de alto moca tenían 27 puntos, 28 la mediana, y los de bajo moca, 23. Y la figura compleja de Rey muestra exactamente el mismo comportamiento que el moca. Yo les dije, si uno hacía una correlación, la correlación era de un alto nivel de correlación. Y todo el resto era comparable. No hubo mayores diferencias. ¿Okay? Y después hicimos los análisis eh, en el ámbito de nos fuimos a mirar la potencia alfa y potencia delta de los pacientes con bajo moca y alto moca, básicamente porque nosotros sabemos que la potencia alfa y delta se incrementan bajo los efectos de los anestésicos generales. Entonces nos fuimos a ver cómo se comportaban estos cambios a nivel de la potencia electroencefalográfica en esta banda de frecuencia durante la cirugía. Hay que recordar que la potencia alfa es todo el voltaje que oscila entre los 8 y 12 Hz, o 9, 13 Hz, ahí depende un poco las definiciones que uno ponga, y delta entre 0 y 4 Hz. En reposo, si uno compara los espectros para ver qué ocurre en alfa y delta, en alto moca y bajo moca, alto moca está en azul, rojo, bajo moca, el eje de la Y está la potencia, que se grafica en decibeles, pero básicamente representa el voltaje, y la frecuencia. Y la frecuencia va de estos 0.01 hasta 40 Hz, y vemos que los espectros entre ambos grupos es igual. Y haciendo la comparación mediante esta técnica de bootstrapping, que es un sistema como amplificar las diferencias, se van comparando los mismos puntos cerca de 1000 veces, en un sistema que se usa a nivel de electroencefalografía, y acá se grafica la diferencia de potencia en decibeles. 0 indica que no hay diferencia, y como ven, la diferencia acá se grafica entre el borde superior y el inferior, el intervalo de confianza, y ninguno de los bordes supera el 0, por lo tanto no es diferente. Ambos espectros son comparables a nivel de todo el espectro de frecuencia. Bajo la anestesia, bajo los efectos de la anestesia, acá no se nota mucho en el gráfico, pero aquí y acá ocurren diferencias, y es lo que se ve representado en el gráfico de abajo.
bajo los efectos de la anestésica, que era básicamente sevoflurano. ¿Y qué es lo que se veía? Eh, que el grupo de bajo moca era mayor la potencia delta, acá bajo cero, los valores negativos, que los de bajo moca son mayores, y entre la frecuencia cerca de 8, 9 hasta 16 es mayor los de alto moca. Y en la emergencia se pierden las diferencias, tal vez un poco delta sigue un poquito mayor en los de bajo moca. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que ocurre? Que bajo la anestesia, los pacientes que tenían este menor valor de moca previo a la cirugía, eh, no aumentaban tanto el alfa, menor que los de alto moca, y aumentaban más la potencia delta. Y analizando derechamente alfa más que delta, vimos que efectivamente la potencia, ahora no mirando todo el espectro, sino que cuantificando la frecuencia en la banda de frecuencias de alfa, se ve que bajo moca tiene menor potencia que los de alto moca, y existe una correlación con un R0,5, que es una correlación moderada entre el valor de moca y la potencia. Como ven, se ve bastante bien una correlación bastante interesante. O sea, si alguien tiene alto moca, a una dosis anestésica determinada, va a tender a levantar más alfa que uno de bajo moca. Si uno mira el pic de la frecuencia, o sea, dónde ocurre el máximo de la frecuencia a nivel de la banda alfa, también vimos que el pic de frecuencia era más alto en los altos moca que en los bajos moca. O sea, acá era cerca de 7 Hz y acá era cerca de 9 Hz el pic de la frecuencia, y era significativo también, pese al pequeño tamaño muestral. Y también se correlacionaba 0,5. Y la potencia que existía a nivel de la frecuencia peak, acá no encontramos diferencia, pero sí había una tendencia de que los de alto moca tenían mayor estos tres gráficos muestran el mismo fenómeno migrado de distintos ángulos. Básicamente nos está diciendo que los pacientes que tenían un MoCA de 25 o más tendían a generar más alfa con una mayor frecuencia, o sea, tendía a ser más tiradito al 10 Hz, y también en la misma frecuencia tendía a ser más, con mayor potencia. O sea que el alfa es mayor en lo alto MoCA, ese es el mensaje. Y existe una correlación, que esto es bastante interesante porque se ha reportado en dos artículos más, la misma fuerza de correlación, 0,5. Y después, ¿qué es lo que vimos? La coherencia. O sea, la coherencia se analiza entre dos electrodos. Acá se registró entre el área frontal y a nivel temporal, T7, ver si, la, la- si, si la actividad electroencefalográfica oscila en al mismo tiempo en la misma frecuencia. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Si a nivel frontal está subiendo la actividad electroencefalográfica, que la onda va subiendo, a nivel temporal también vaya subiendo con un pequeño retardo, un pequeño adelanto. O sea, que vayan coordinados, que vayan más o menos oscilando al mismo tiempo en la misma, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Y qué es lo que vimos a nivel de previo a la anestesia? La coherencia no era diferente entre ambos grupos, pero bajo los efectos de la anestesia, eh, nosotros sabemos que cuando está anestesiado un sujeto, eh, el- se vuelve más coherente en alfa, a nivel de las oscilaciones que oscilan entre 9 y 12 Hz, tiende a ser más coherente a nivel frontal, temporal, en alfa. Y eso ocurría más en los de alto moca que en los de bajo moca. O sea, la coherencia era mayor
los pacientes que tenían a nivel de cognitivo un mejor rendimiento que los que no. Y después de la anestesia eso se perdía. Y el próximo resultado me cuesta más explicarlo sin solo con la descripción. Y además este gráfico va a permitir resumir un poco los resultados previos de que este es un paper ya clásico del PNAS del 2013 de Purdon y Emery Brown, que describen cómo cambia la actividad electroencefalográfica cuando un sujeto se anestesia. Entonces, cuando alguien se anestesia eh, y pierde la conciencia, que está marcado en esta línea negra, acá empieza a dejar de responder a los estímulos hasta que pierde definitivamente la conciencia, que este es el lock, que es lo que ocurre a nivel de la frecuencia. Alfa y delta se vuelven predominantes, como ya les había dicho, y y como ven, el pic de la frecuencia va cayendo, cayendo, cayendo hasta un mínimo, y después empieza a subir, subir cuando recupera la conciencia. Y la coherencia, eh, la coherencia se vuelve predominante en alfa a nivel frontal, acá en esta área. Y el poder aumenta a nivel de alfa beta, si uno lo grafica, y el gráfico que yo les voy a mostrar es con respecto a esto, que cuando alguien ha anestesiado no es solo que aumenta alfa, aumenta delta y se vuelve más coherente a nivel frontal en alfa, sino que también, que esto lo remarca bastante bien Emery Brown en sus presentaciones, sino que si una onda que está oscilando en alfa, o sea, que está oscilando en delta, esta oscilación delta, que es así hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, eso es delta. Cuando va hacia arriba, tiende a ocurrir alfa, que es oscilación alfa, y cuando va hacia abajo no se ve alfa. En cambio, previo a la pérdida de conciencia ocurre al revés. En los valles se va expresando más alfa que en la cima, que en los máximos. Eso se llama acoplamiento de fase. O sea, cuando si va subiendo o bajando, va ocurriendo alfa o no, se denomina ese fenómeno como acoplamiento de fase, que hay dos, dos ondas de frecuencia que se van acoplando en base a si uno va aumentando o disminuyendo. La cosa es que, ¿qué es lo que observamos acá? Que en los pacientes de bajo MoCA, este gráfico es más difícil de entender. Eh, acá se grafica bajo MoCA, alto MoCA, y esta es la potencia, indica la fuerza del acoplamiento. Mientras es máximo, quiere decir que está más acoplado, y cuando es azul, o sea, cuando es rojo es más acoplado, azul menos acoplado. Y acá está la fase de la onda, o sea, esto está en pi, en radianes, o sea, de 0 a 3.14 y 0 a menos 3.14. Entonces, el máximo eh, sería el 0 y los valles serían menos 3 y 3. ¿Ok? Y de 0 a 120 el tiempo, estos son 2 minutos de gráfico. ¿Y qué es lo que se ve? Que los de bajo MoCA, cuando hay mayor acoplamiento, cuando está en el máximo, está en rojo, y menor acoplamiento cuando está en los valles, está más azul. En cambio, en lo alto MoCA, el rojo es más tenue y el azul es menos tenue, o sea, hay menos acoplamiento de fase. Y esta es la diferencia que se ve lo mismo, digamos, es por el sistema bootstrapping. Entonces, en suma, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que los pacientes de bajo MoCA tienden a tener menos alfa, o sea, a casi uno, como fue hecho este trabajo, el de Patrick Purdon, al inicio acá tenía más propofol, o sea, menos propofol que acá tenía más propofol. Entonces, cuando hay más propofol, más profundo, tiene menos alfa, el pic de alfa es menor, eh, la coherencia, en realidad cuando hay más propofol tiende a perderse,
y el acoplamiento de fase se destaca más cuando, cuando existe una mayor dosis anestésica. Menor dosis anestésica, este acoplamiento de fase se va perdiendo. En suma, los pacientes con bajo MoCA tienden a expresar electroencefalográficamente una mayor profundidad anestésica, como que serían más sensibles. Ahora la pregunta es, ¿y la dosis anestésica qué ocurrió? Entre los pacientes de alto MoCA y bajo MoCA tuvieron el mismo valor de MAC en todo tiempo, en todos los tiempos medidos, de 0 a 4 horas. Esto SEO florano en todos, es MAC corregido por la edad. Y además, los pacientes de bajo MoCA tendieron a emerger, a ser extubados eh, en un tiempo más prolongado, cerca de 250 segundos más, o sea, cerca de 4 minutos más que los de alto MoCA. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que el mensaje de este trabajo? Es que los pacientes, pese a tener un bajo MoCA, no en un nivel con deterioro cognitivo leve, ni mucho menos, son pacientes que uno le hace el MoCA y como que rinden menor, más bajo, pero no es que tengan algún compromiso cognitivo, versus otros que tienen un rendimiento casi perfecto, algunos 30 puntos. Yo no sé si ustedes han hecho el MoCA, pero no es tan fácil hacerlo. Y ellos como que necesitan, a la misma dosis anestésica, ellos expresan los de alto MoCA en menor profundidad que los de bajo MoCA. Y esa es la conclusión del trabajo, que nos pareció bastante interesante. Esto mismo ha sido reportado por un grupo italiano, por un grupo francés ahora hace poco y unos alemanes. Koch es el nombre. Que esta relación entre como la profundidad anestésica y, o sea, la dosis anestésica y el MoCA, el valor de una prueba cognitiva otra. Voy a dejar de compartir. Ahí. Y ese sería el trabajo. Ahí, bueno, ahí se unió Rodrigo, así que si él quiere meter la cuchara un poco más, eh, le doy la palabra. O preguntas, comentarios. Yo creo que pregunta mejor porque a mi modo de ver está bien explicado lo que dijo Antonio, está completo. No tendría nada más que agregar yo. Oye, Antonio, muchísimas gracias. Sí, abramos aquí la discusión. Si alguien tiene alguna pregunta, yo un par de comentarios. El año pasado nosotros realizamos un trabajo que lo realizó Juan Cristóbal Pedemonte, de una autora portuguesa, la autora Susano, que ellos trabajan junto con el grupo del Brigham and Women's. Y ellos analizaron pacientes portugueses, pacientes añosos portugueses que tenían algún grado de alteración cognitiva preoperatoria, medio con un test para detectar eso. Y ellos querían ver si que esos pacientes que tenían deterioro cognitivo preparatorio tenían más riesgo de delirio o alguna alteración cerebral después. Y finalmente no encontraron ninguna diferencia. Entonces, ¿cómo lo pueden interpretar ustedes con respecto a los hallazgos del trabajo de ustedes, en que ellos no encontraron diferencia y aquí ustedes sí están viendo algún grado de diferencia? Ese es lo primero. Y lo segundo es, en el trabajo ustedes habían buscado previamente, en el trabajo original, digamos, habían buscado deterioro o delirio o algún grado de delirio postoperatorio. ¿Por qué no analizaron esos datos igualmente? Digamos, porque aquí como que lo evitaron, o sea, fue claramente en la discusión, se ve que trataron de sacar esa pata, digamos, de no meterse en ese problema. Pero ya tenían los datos, entonces la pregunta es ¿por qué no lo analizaron nomás? Ah. Sí, es que en realidad la parte de análisis de delirium había sido publicada antes, lo publicaban en un Frontiers, System of Neuroscience, entonces no podíamos replicar los análisis, digamos. Pero efectivamente los que tienen bajo MoCA se predisponen a tener más delirium o delirium subsindromal.
que a nosotros obviamente en las revistas clínicas este concepto de delirium subsindromal no fue tan bien recibido, porque fue un análisis más bien descriptivo del fenómeno. Entonces en estas revistas que son más científicas, ahí fue más factible publicar los datos, porque... Y el tema del delirium, yo insisto, yo no sé si ustedes han evaluado el delirium, pero el método de diagnóstico es subjetivo. Aunque por mucho que sea un cuestionario ultra validado, es subjetivo. Y depende de las manos en que esté, es las tasas de delirium. El grupo que describe este cuadro de delirium, que es la Shannon Inouye, tienen tasas de delirium 50%, como que uno entra y ya tiene delirium en esos centros, yo no sé por qué. Y en los nuestros siempre encontramos 10%, 8% en sujeto de riesgo. Entonces, como todavía no tenemos la capacidad para hacer estudios de a gran escala, de cientos o 500 pacientes, el delirium se nos hace complejo de analizar estadísticamente. Entonces, por eso evitamos un poco meternos en ese ámbito, porque la estadística siempre hasta nosotros no nos convence mucho los datos. En cuanto a los datos de la autora portuguesa, yo creo que depende mucho, yo no sé si encontraron diferencia a nivel de electroencefalografía, a nivel a, entre los pacientes con daño cognitivo o no. Eh, Porque ese dato, como les digo, ha sido replicado por otros 3 grupos, lo cual no nos da tranquilidad de que algo no es un artefacto, digamos, por el tamaño muestral que podría ser, que no es tan grande. Y lo otro es el sistema de registro. El sistema de registro es súper importante. Con un EEG completo es más factible encontrar diferencias que eh, por SedLine o por VIS, que pese a que uno puede adquirir los registros, son a veces, sobre todo SedLine, se procesa el dato antes de entregarlo. Entonces, por eso es más... Nosotros estamos volviendo al VIS ahora. Por eso mismo, que como que el dato que entrega el monitor es distinto a lo real, lo que a uno como científico no le interesa eso. Así que por eso el VIS es tal vez un poco más confiable en ese sentido. Así yo me lo explico, tal vez la autora portuguesa usó otro método de registro o no midió a nivel electroencefalográfico los cambios entre deterioro cognitivo o no. No sé si quiere agregar algo, Rodrigo. Sí, lo tercero puede ser cómo se mide delirium postoperatorio. Yo también concuerdo con Antonello que no, nuestra experiencia ha sido que no es tan sencillo, digamos, pese a que utilizamos el CAM y tenemos un grupo que está entrenado en aquello, igual detectamos cierta variabilidad subjetiva. Entonces, nosotros no hemos logrado replicar en cirugía abdominal mayor, que es lo que está reportado sobre un 20%, ya en varios proyectos, no solo liderados por Antonello, sino que por la gente de intensivo, en el JIR no han encontrado esas tasas de incidencia. Entonces, puede que esa, por ahí también vaya la explicación, digamos. Yo voy a meter un poco la cuchara. Ese trabajo en particular que mencionó el Tito, no sé si lo habrán leído Rodrigo y Antonello, yo no me acuerdo si el detalle, porque lo revisé hace como un año, pero sí recuerdo que lo fundamental era que la población que ellos estudiaron era población portuguesa mayor y la gente en Portugal, sobre todo la mayor, sufrieron, tenían varios que tenían un nivel educacional muy bajo. Entonces, fundamentalmente estaba pensado ese trabajo para mencionar que si uno hacía evaluaciones tipo MOCA, etcétera, en población no anglosajona, en los cuales tenían un bajo nivel educacional, probablemente los trabajos no eran, o los resultados no eran comparables. Entonces, lo que estaba enfocado básicamente era que había que hacer una corrección según el nivel educacional, que es lo que ustedes hicieron. Y a mí me parece que está súper bien, finalmente. Como finalmente, cuando uno va a utilizar estas pruebas de cognición, tiene que tener una noción un poco de cómo es el nivel educacional del paciente, porque no son comparables un tipo que viene del campo, que es con un nivel de educación básico, versus un tipo que puede tener mayor formación. ¿Ya? Yo, en ese sentido, como que estoy de acuerdo con un poco lo que mencionan Antonero y Rodrigo, que no creo que está súper validado. No, para mí no es
como problema eso, y efectivamente el hecho de que aparezcan estos mismos datos en otros centros distintos del mundo da tranquilidad un poco, independiente del tamaño muestral, que era relativamente bajo, ¿cierto? Sí, sin duda, esa es la principal debilidad de este trabajo, digamos, el tamaño muestral. Y es básicamente por la dificultad de los registros. Uno se demora 25 minutos en instalar el O sea, registro. yo estoy absolutamente de acuerdo, porque instalar un EEG así formal ya más del que el monitor de profundidad que utilizamos nosotros requiere más tiempo que requiere el cirujano, mayor organización. O sea, a pesar de que un trabajo de N relativamente bajo, obviamente hay un trabajo detrás de eso que requiere tiempo. 40 pacientes está bien, yo creo que está bien, y somos un país con pocos pacientes en general, no comparado con Estados Unidos, no sé, por los alemanes también. Es difícil sacar este tipo de trabajo adelante porque requiere mucho esfuerzo y empuje un poco. Sí. Yo encontré súper bueno el trabajo, a mí me gustó harto y va un poco en la línea de que, de hecho, nosotros también, como que leí algunas cosas, estamos haciendo cosas súper parecidas. Sí, es verdad. Y sin haber conversado siquiera, ¿cachai? Como las mediciones que estamos haciendo son súper parecidas en ciertas cosas. Lo encontré súper chero. Antonello, yo me confundí una parte de los métodos. Cuando dosificaron ustedes la anestesia, ¿lo hicieron en base a MAC corregido por edad? Sí. Eso fue, ¿cierto? Sí, sí. Yeah. Y si tú tuvieras que aquí decir con qué cuestión clínica te quedáis finalmente con algún mensaje de esta cuestión, finalmente, ¿qué crees tú que sería como lo relevante? A mí, como investigador más que clínico, me atrae mucho esto, entender el porqué. ¿Ya? Pero bueno, eso no es el mensaje clínico. Ahora, el mensaje clínico es como es esta cuestión que está en plena discusión de que si uno con la anestesia determina el outcome cognitivo de los pacientes, ¿no es cierto? Que está el grupo de Avian que no le compra nada a ese tema, y está otros grupos que le compran todo, que uno con la anestesia puede dañar el cerebro. Yo tendría a pensar de que en realidad el background cognitivo del paciente determina el destino cognitivo postoperatorio, básicamente. O sea, más me convencen los trabajos que ha hecho Avian del punto de vista clínico. Las dosificaciones las diferencias de dosificación que estamos haciendo son tan mínimas, es como darle, en vez de 1,7, darle 1,9, y que eso va a determinar que un paciente haga delirium o no tiene sentido, y tiene respaldo con los resultados de Avian, que el Engage tiene muchos reparos, pero bueno, muestra eso. Entonces, pese a ello, también hay una cuestión de una buena práctica médica. O un paciente añoso, frágil, etcétera, hay que dosificarlo a la dosis que requiera. No es llegar y abrir el vaporizador y dejarlo como a todos los pacientes. Entonces el mensaje clínico es que la dosificación tiene que ser personalizada en base a su background cognitivo, en base a su fragilidad, en base a su estado de la condición por la cual se opera, si está un poquito más infectado. Entonces es el uso de estos monitores y uno guiarse que ya es la anestesia en base a eso. Yo no lo digo que esto va a cambiar el outcome cognitivo, pero sí va a dar una mejor calidad de anestesia en varios aspectos. Menor compromiso hemodinámico, menor tal vez droga vasoactiva. Hay un conjunto ahora que se habla de estos bundles, que uno trata de hacer varias medidas para que el paciente salga mejor. Yo creo que esta es una pieza clave, dosificar personalizadamente la anestesia. Ese es el mensaje clínico que yo daría. Sí, yo comparto contigo, no me compro tampoco el cuento que a los niveles que estamos dando de anestesia, que son bastante ya poco diferentes entre uno y otro, sobre todo el Engage muestra claramente eso,
vamos a hacer una gran diferencia de outcome y no hay mucha evidencia que apoye tampoco robustamente eso, pero cuando antes se veían estos trabajos que mostraban harta diferencia, creo que las diferencias en dosificación también eran mucho mayores que las que se vieron en los últimos trabajos. Yo creo que esta cuestión finalmente también apoya el tema de la variabilidad entre un sujeto y otro, y que finalmente el ajustar el MAC por edad finalmente está bien, digamos, y lo que ustedes encontraron, muchos de los cambios también se asocian a la edad en los trabajos que han medido el efecto de la edad en la dosificación, que habla de la sensibilidad, de mayor delta, qué sé yo, pero no es suficiente probablemente, y dentro de la variabilidad del paciente de mayor edad, meter otros factores y entender cómo se afectan, también afectan obviamente la sensibilidad y finalmente al clínico lo que tú querís dar es ojalá el mismo nivel de profundidad en un viejo X que en el otro y no en la misma concentración finalmente. Y no basta entonces ajustar por edad, sino que hay otras cosas y finalmente la ecuación más fácil es medir qué chucha pasa con la cabeza de este paciente, y eso es el refuerzo de usar estos monitores. Yo creo que el trabajo es súper bueno, clínicamente creo que da un mensaje y claramente hay harta incógnita de por qué se dan estas cuestiones, digamos, que es lo que tú dices, que hay que seguir investigando. Yo lo felicito, súper bien. Gracias. Natalia Una tiene... consulta. Juan Cristóbal. No sé si la Nati quería preguntar algo antes. Sí, yo. Hola. Hola. O sea, me gustó mucho el trabajo. Bueno, como les decía el doctor Pedemonte, va como en la línea de lo que estamos haciendo también. Mi pregunta va, bueno, primero un comentario. El tema de los CAM, tengo como la misma impresión que comentaban ustedes, que es súper subjetivo. Y lo que me ha pasado, que no sé si también es un poco en su experiencia, es que los delirios que he detectado por CAM o que hemos detectado han sido más bien hipoactivos, más que hiperactivos, como el concepto de delirio postoperatorio que uno tiene son unos delirios súper, más bien sutiles. Entonces, de repente puedo pensar que no se diagnostica mucho el delirio o está un poco cambiado el concepto de delirio que tenemos. Uh-huh. Y lo otro es que con las pruebas cognitivas, bueno, nosotros estamos aplicando MoCA y Minico, y me gustaría saber cómo fue su experiencia con el otro test que mencionaban, el figura de Rey, creo que era. Sí, figura compleja de Rey. Ese. Esa pregunta la responde Rodrigo, ¿no? Perfecto. Mira, claro, respecto a lo de la evaluación del delirio, concuerdo completamente contigo, en el sentido de que lo más frecuente, incluso, o sea, en lo reportado y en nuestra cohorte, fueron los delirios hipoactivos. Y lo que más encontramos en particular, cuando hablamos con CAM, es que los pacientes fallaban en recordar series numéricas. Era como lo que más, era la alteración más frecuente. Entonces el paciente puede estar perfecto en su cama, no estar hiperactivo, pero tú lo fuerzas a hacer una prueba de atención y falla. Así que, claro, y eso es, obviamente que genera una dificultad para la detección, porque el CAM, uno de sus puntos, demanda que el cuidador, en este caso la enfermera o enfermero que está en el hospital, te refiera que el paciente se desorientó. Y respecto a las evaluaciones cognitivas, la figura compleja de Rey, bueno, la aplicamos porque era una prueba que evaluaba varios dominios, memoria, función ejecutiva, etc. En eso nos asesoramos por una neuropsicóloga que se dedica a hacer evaluación neurocognitiva. El problema es que si con el MoCA había gente que le costaba un poco en el fondo avanzar, lo que decía Antonello, que no es tan sencillo, la figura de Rey era más compleja aún. Entonces, si se fijan, los resultados que mostró la tabla Antonello, hay un grupo que de 30 puntos saca 4, o sea, en el fondo es casi incapaz de replicar la figura de manera diferida. Entonces, yo no sé si ahí influirá un tema cultural, un tema socioeconómico o educacional, pero
era difícil, digamos, que uno, que entendieran la prueba, y dos, que pudieran tener resultados relativamente más normales. Entonces ahí yo quizás no sé si lo recomendaría tanto. Gracias. Les voy a mostrar cuál es la figura. Esa es. Claro, y ahí la prueba lo que hace, fíjese que la primera parte de la prueba es solamente copiar la figura, tú la miras y la copias. Y ahí, si se fijan, los puntajes tienen una tasa de error de hasta el 25-30%, copiándola. Entonces tú dices, bueno, pero si la estás viendo, ¿cómo te vas a equivocar? Pero no, porque te evalúa si el circulito efectivamente tenía los 3 puntos, cuántas rayas van en la diagonal, y una serie de cosas, digamos. Y después tú tienes que repetir la figura sin mirarla. Entonces, chuta, no está fácil. Habría que ver no sé, cómo les va a los que hacen turno al día siguiente hacer la prueba. Hay un paciente que la replicó, pero perfecto, en diferido. Claro. Ese Ese es para mandarlo al psiquiatra a lo mejor. Sí, claro. Bueno, ojo, que otra cosa que también es un hándicap acá es que, bueno, yo hacía las evaluaciones el día anterior, pero a veces los pacientes llegan a hospitalizarse, no sé, a las 9 de la noche, con todo lo que significa venir a hospitalizarse para que al día siguiente te hagan una pancreatoduodenectomía y venga un becado a hacerte una figura de rey. Entonces, chuta, también hay un punto ahí. Sí. Juan Cristóbal y después Mauricio. Bueno, respecto un poco a lo que estaba mencionando el doctor Cortines, y que conversamos antes, hay un concepto que no ha entrado todavía en anestesia probablemente, pero seguro va para allá, de edad cerebral sobre edad cronológica. Esto se ha visto en algunos áreas más bien de sueño, en electrocefalografía. Westover en el Mass General también ha trabajado en eso, y implica que no porque un paciente tenga 70 años va a ser igual a otro paciente de 70 años, y nosotros lo vemos. Hay pacientes mayores que andan súper bien, con 70 años, súper cognitivamente activos, versus otros que están hechos bolsa a esa misma edad. Y esto, la verdad, que se puede ver en el electroencefalograma, ¿ya? Yo creo que probablemente vamos a ir para allá un poco, como no a ir a titular según la edad cronológica, sino más bien a buscar marcadores electroencefalográficos. Probablemente con la entrada de métodos automatizados tipo Machine Learning va a ser más fácil obtener este tipo de información, y vamos a tener que probablemente empezar a titular para allá. Y lo otro que me pareció súper sobre de su trabajo, que es un concepto más bien antiguo, que aquí lo sacaban como, que lo mencionaron en la discusión, pero la verdad que si uno empieza a buscar para atrás, es la capacidad de los anestésicos GABAérgicos para efectivamente discriminar pacientes con alteraciones cognitivas, que no se ve cuando los pacientes están despiertos. De hecho, hay un trabajo de Holzschneider, por si acaso, por si lo buscan, del año 97, en los cuales le hacían un electroencefalograma a los pacientes despiertos, le daban tiopental y veían que desenmascaraban algunas diferencias en niveles cognitivos previos. Es un tema súper interesante desde un punto de vista como diagnóstico, en que la anestesia te da un campo donde tú puedes diagnosticar ciertas cosas que en condiciones que los pacientes están despiertos no se ven, y son pacientes, y es algo súper objetivo. O sea, podéis tomar un electroencefalograma que es súper cuantificable. Me encontré como bastante atractivo eso, y quería mencionar eso, ¿no? Como una especie de test de esfuerzo. Claro. Exactamente. La maratón que tienen que correr los viejitos. Eso. Exactamente. Sí, ese concepto, el de aging brain, yo creo que lo tenemos que incorporar y adaptar nuestra dosificación a eso, digamos, a la edad no cronológica, sino que cerebral o edad fisiológica, la edad real del paciente, ¿no? O sea, la edad la edad que representa un poco la fragilidad del daño que tiene el paciente. Mauri. Hola Antonello, Rodrigo, ¿cómo están? No los había saludado antes, y lo primero felicitarlos porque de
de los mismos datos sacan 2 trabajos y me parece que este, si bien el primero que hicimos, en el que se vio cuando hizo Rodrigo su tesis y todo el cuento, me parecía muy interesante y relevante, pucha, este me parece más interesante aún porque tal como tú decías y entrega así como nociones de qué es lo que está ocurriendo en los cerebros de los pacientes y sobre todo pacientes ancianos y cuál es la influencia que puede tener esto de tener algún grado de un MoCA alto o un MoCA bajo. Así que los felicito por eso y haberle dado vuelta así como a los mismos datos y finalmente sacar conclusiones nuevas y seguir explorando eso me parece súper interesante. Y a veces uno debería hacerlo más con los datos que tiene. Partiendo con eso, quería preguntarte, Antonella, un par de cosas, o Rodrigo. Mira, cada vez como que estamos aprendiendo a dar anestesia con los monitores de profundidad dejando de mirar los índices, ¿cierto? Y estamos mirando cada vez más el electroencefalograma. Y está incorporado esto que una buena anestesia con GABAérgico eventualmente tiene un buen alfa y tiene unas buenas ondas lentas ahí delta. Y uno como que tiende a explorar eso. Pero te toca, le chantáis el monitor, por ejemplo, a un paciente anciano y el paciente no tiene alfa o tiene muy poquito alfa y tú decís, no, esto es por la edad, el paciente parece que está más cagado porque tiene menos alfa. Y lo que uno empieza a hacer, eventualmente empezar a bajar la dosis para que se incremente ese alfa, porque hay una idea de que el alfa es como dosis dependiente. Si hay menos dosis, tenéis más alfa, y si vais subiendo tu dosis, el alfa tiende a disminuir. Entonces, ¿qué tan correcto sería eventualmente hacer esto, de empezar a bajarse con tu dosificación para tratar de incrementar este alfa, en el sentido de que tú estás diciendo, lo estoy sobredosificando relativamente a este paciente? Entonces, ¿será útil hacer eso? O eventualmente a lo mejor valdría más la pena hacer lo que tú estás diciendo desde el punto de vista clínico. Hago esto, estoy cacho para allá y espero que tenga menos alfa, por lo tanto no pierdo tiempo en empezar a dosificar para abajo con el riesgo del paciente se despierte o cosas por el estilo. ¿Qué crees tú que pasa acá? ¿O cuál debería ser la conducta? Toda vez que estamos aprendiendo a dar anestesia mirando el electroencéfalo. Y la última pregunta, que puede ser, que tiene que ver un poco con esto. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué un gallo que tiene más MoCA, creís tú, finalmente tiene más alfa? ¿Tiene más conexiones? ¿Cuál es la causa? ¿Cachai? ¿Cuál es el origen de este fenómeno que ustedes están mostrando que se ve? Sí, con respecto a la primera, es un tema que hemos discutido harto y también hay un grupo alemán, Kraus, y Paul García, que conversando en uno de estos congresos de la IARS, ellos creen que si uno, lo que dices tú, es que si uno disminuye la dosis, el alfa va a empezar a aparecer en estos pacientes más frágiles cognitivamente. Yo lo he hecho en la práctica clínica solo por pacientes, por pega, digamos, y no aparece alfa, y más bien uno se superficializa tanto, uno llega a una dosis más bien solo hipnótica y no anestésica, y el paciente empieza a responder, a moverse, entonces uno logra dosis no anestésicas. Yo entiendo que, no sé si Paul García o Kraus son clínicos, no, creo que Paul sí. Entonces le falta porque esa diferencia entre una dosis solo hipnótica y una dosis anestésica general, que uno sabe que son diferentes, eso no lo incorpora este concepto. Yo creo que esos pacientes no generan alfa, no levantan alfa. Así que yo no trataría más bien de bajar la dosis hasta que apareciera. Pero un tema que ellos están estudiando, o sea, ellos tienen un protocolo inscrito en la Clinical Trials que están evaluando aquello. Como que uno puede intervenir alfa y así cambiar el outcome cognitivo. Yo no me convence mucho, pero bueno, hay que ver los resultados. Y con respecto a la segunda pregunta que era de por qué. el mecanismo. Pucha, ese es un tema que ahora hace poco envié un fondo para ver por qué me la juego. Si les toca revisarlo, bueno, es confidencial, digamos, pero tal vez el sistema colinérgico, algo así, puede ser, digamos.
Yo creo que va por ahí, pero es una pregunta totalmente abierta. El tema para averiguar eso, hay que usar modelos animales. Yo creo que no hay que... Sí, de todas maneras, no perder Porque tiempo. en Muy paciente engorroso es en muy pacientes. difícil. Sí. Yo ahí también tengo mi opinión al respecto, y quizás, bueno, yo creo que también que el tema colinérgico puede ser sin duda una explicación, pero si uno ve qué pasa con el alfa en los niños, uno se da cuenta que para que aparezca alfa tienen que pasar por lo menos 6 meses. Un recién nacido no tiene alfa. Y para que ese alfa sea coherente, que es lo que ya está escrito en adultos, tiene que el niño tener 1 año y medio de vida. Lo cual, los autores que estudiaron aquello establecen que, en el fondo, el alfa inducido por anestésicos generales requiere cierto desarrollo neuronal y probablemente cierto desarrollo de sinapsis, un proceso de sinaptogénesis. Entonces, si uno extrapola eso, que en los niños se requiere tiempo de desarrollo cerebral para que aparezca el alfa, y lo lleva hacia el otro extremo, y en el fondo uno ve personas con deterioro cognitivo, donde uno presupone que si les hace una imagen probablemente tienen atrofia cerebral, probablemente van perdiendo ciertos niveles de conexiones cerebrales, pierden número de neuronas, y por lo tanto pierden el sustrato neurobiológico que permite que aparezcan las oscilaciones alfa. Entonces yo creo que por ahí también pudiese ir otra explicación. Alejandro Luengo tiene la mano levantada. Sí, no, yo quería básicamente preguntar lo mismo que había preguntado Mauri, si han hecho la prueba de irse bajando con el gas y ver si te parece alfa y ver si es que eso se repercute en un resultado distinto o es coincidente con que quizás un paciente que estaba con un MOCA bajo finalmente tuvo un mejor desempeño postoperatorio. Así, no he estudiado, digamos, no dentro del análisis, pero sí lo han hecho como de prueba empírica. Y lo otro es que, ¿por qué redujeron la cirugía solamente a cirugía abdominal y no cirugía de anestesia general? Solamente para ser como más reducido, más comparable el modelo. Por ejemplo, de cirugías traumatológicas con anestesia general o cirugía, otro tipo de cirugía, digamos. Eso. Sí, el tipo de cirugía es básicamente en teoría para aumentar la tasa de delirium, y no nos funcionó mucho. Pero es un buen punto, que a veces uno restringe mucho los grupos esperando un resultado y al final a uno le juega en contra porque se reduce el número de pacientes a analizar, a reclutar. Así que ese es un buen punto. Básicamente fue esa la razón, no hay otra razón. Y claro, como les digo, si quieren revisen ese Clinical Trials de Paul García, que ellos tratan de manipular el alfa para ver si hay cambio cognitivo. Yo no sé si ya está terminado y está en proceso de análisis y próxima publicación, no lo sé, pero a nosotros nos interesa, pero para hacer ese estudio se necesita un tamaño muestral importante, al estilo como sobre 100, sobre 200 para tener una conclusión. Porque Habría se que hacer busca algo, habría que hacer algo multicéntrico, claro, tal vez. porque se busca un cambio en el outcome clínico y esos estudios, claro, tienen que tener un tamaño muestral importante. Detlef tiene una pregunta también. Sí, hola. Bueno, primero que todo, muy buen trabajo, súper interesante, y efectivamente es la línea de lo que también están haciendo algunos grupos en nuestra universidad. Yo solamente quería hacer un comentario respecto de las implicancias clínicas con las primeras preguntas cortinas, y es que pese a que ustedes mismos dicen y uno lo puede ver que existe como una dificultad para aplicar estos test tipo MOCA, CAM, el otro del dibujo complicado, no me acuerdo el nombre, y que claramente puede haber problemas como en el sentido que son operador dependiente, depende del momento en que uno lo haga y tal, pero yo quisiera como reivindicar su rol en la evaluación de nuestros pacientes, porque claramente, y ustedes lo demuestran, es que son pruebas que son relativamente sencillas, que tienen un montón de problemas, pero que se asocian
digamos, con solamente esa prueba uno puede hacer un correlato de cómo va a ser el electroencefalograma de estos pacientes y de cómo va a ser el postoperatorio. Entonces, quizás son pruebas que tienen, o sea, que claramente tienen problemas, pero que con el mero hecho de hacer esa prueba, que es relativamente corta, quizás aún no encontramos la estrategia terapéutica como anestésica definitiva para mejorar los outcomes, quizás ni siquiera exista, pero al menos con esta herramienta vamos a poder hacer un pronóstico postoperatorio. Y esto creo que es súper importante para los pacientes y también para las familias. O sea, el que uno haga dentro de la evaluación preoperatoria, hacer un MOCA y decir, ¿sabes qué? No sé, tu abuelo, tu padre o usted mismo tiene riesgo de, en el postoperatorio, tener problemas cognitivos, ya es valioso en sí mismo. Quizás después de años de investigación definimos que en realidad el outcome, o sea, perdón, las intervenciones anestésicas no van a tener gran impacto. Ojalá que sí, pero quizás no. Pero creo que ya solamente el hecho de poder hacer pronóstico es digamos, es un outcome clínico súper relevante. Sí, con respecto a lo que tú dices, Detlef, sí, sin duda, yo creo que el MOCA debería ser incorporado en nuestra práctica de evaluación, o el mini-COC. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, mi cuestión de crítica al CAM no va en el aspecto clínico, sino más bien en el aspecto de investigación. Que uno Claro. como investigador, uno le interesa, qué sé yo, como un parámetro como la glicemia, digamos, que tiene un número 110, 111, 112, y es eso, digamos. Claro, El exacto. CAM es, no, es que para mí tal vez, en general, Sí. no sé, es eso, Sí, pero claro. yo estoy totalmente de acuerdo que el aspecto cognitivo tiene que ser incorporado en nuestro quehacer y no había sido incorporado, o sea, el MOCA, ahora De hecho, último, el mundo sí, está incorporándolo. así es. Y no es tan difícil. No, para nada. Oigan, muchachos, les agradezco mucho, ya son las 8, así que estamos con la presión asistencial. Les agradezco nuevamente y los felicito por esta publicación. Es un tremendo orgullo tener a chilenos ahí presentando el registro de primer nivel. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Rodrigo, Antonello y al resto de sus coautores. Por favor, denles las felicitaciones de nuestra parte. Bueno, estamos abiertos a invitarlos a otras reuniones o las que ustedes quieran colaborar con nosotros, felices. Porque esta ha sido una iniciativa súper buena que se ha mantenido en el tiempo y así queremos mantenerla. Así que nuevamente muchas gracias y que tengan súper buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Yo solo quería, además de aceptar la invitación y todo para nuevas reuniones, quizás dar una vuelta a hacer trabajos en conjunto. Si estamos los dos grupos en ambas universidades trabajando en líneas parecidas, quizás es una tremenda oportunidad para hacer trabajos multicéntricos y llevar esto a un paso más allá, digamos. Sí, muchas gracias. Y Rodrigo, tú ya casi no perteneces a la Chile, va a pertenecer a Harvard. Se va dos años allá al laboratorio de Patrick ahora, en agosto. Así que vamos a colaborar. Así que contáctenlo si quieren algún trabajo en colaboración. Rodrigo realmente es una máquina para trabajar, así que. Felicitaciones, felicitaciones. Muchas felicitaciones. Sí, muchas gracias. Estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao.